Hola, ¿cómo están? Ya estamos en la clase 4 y vamos a tratar en el día de hoy el tema de la cosecha. Ya estamos en periodo de cosecha de varias de las aromáticas que estamos trabajando. Uno de los temas importantes es prestar atención a cada especie, cuál es el punto adecuado de cosecha. No todas las especies se cosechan en el mismo momento. Por ejemplo, el romero puede cosecharse en cualquier momento del año, preferible cuando no esté con flor, porque los pétalos de las flores como que cambian el color del producto final y a veces hay algunos problemas para poder venderlo o comercializarlo. Si lo vamos a hacer para consumo en casa, no hay problema. Las lavandas, los lavandines, su momento de cosecha va a ser cuando estén en plena floración, cuando tengan los pétalos abiertos. Esto va a ocurrir en diciembre, entre diciembre y enero, y a veces tienen una segunda floración en marzo, de menor cantidad. El orégano vamos a esperar a que esté en plena floración, porque es cuando tiene la mayor cantidad de aceites esenciales en las flores, y es donde tienen más peso, y ahí vamos a aprovechar también tanto el aroma como el peso y el volumen. En el caso de la menta es al revés, hay que hacerlo antes de que florezca, porque en el momento de floración mandan todos sus aceites esenciales, sus sabores a las flores, y las hojas pierden un poco de aroma, entonces mejor hacerlo antes. La melisa lo mismo. El tomillo puede cosecharse con o sin flor, las caléndulas en plena floración, así que en cada especie vamos a ir investigando cuál es el momento oportuno para realizar la cosecha. En general, muchas de estas aromáticas de zonas templadas, donde estamos nosotros en este momento, se cosechan en primavera-verano. Otra especie también que se cosecha en este momento es la manzanilla. La manzanilla es un cultivo anual que se está terminando ahora en octubre-noviembre. Empieza a florecer en gran cantidad. Hay que ir sacándole cada una de las florcitas cuando están abiertas, con los pétalos abiertos, y tiene lo que se llama cosecha escalonada, es decir, cuanto más flores le sacamos, más produce. Así que vamos a cosecharlas muchas veces antes de que se terminen secando totalmente. Uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta, además de cuál es el momento oportuno por especie, es también el espacio o el lugar donde yo voy a poner a secar estas hierbas, porque eso va a determinar la cantidad de especies o de producción que voy a ir cosechando durante el día, por día. Eso lo vamos a ver específicamente en la clase que sigue. También tenemos que ver las condiciones climáticas, si hace calor, si ha estado lloviendo. Si llueve o si hay mucha humedad, podemos esperar al día siguiente, dado que ese es uno de los beneficios que tienen las aromáticas, que no es necesario, o sea, tenemos varios días para poder hacer las cosechas. No es como un tomate que si no lo cosechamos hoy o mañana se nos pudre y ya no podemos aprovechar todas sus propiedades, sino que tenemos casi 15-20 días de cada una de las especies para poder cosechar. Entonces, elegir el día oportuno para cosechar es importante. Si nosotros elegimos un día que hay mucha humedad, estamos sumando humedad a esa hierba que yo estoy tratando luego de desecar o deshidratar. Entonces, eso no va a ser beneficioso. Otro punto a tener en cuenta es el momento del día en que voy a hacer la cosecha. Muchas veces buscamos el momento de cosecha apropiado u oportuno que nos sea más cómodo a nosotros. Diríamos que ya la mañana temprano, que está fresquito, voy y cosecho. ¿Qué pasa? Generalmente hay bastante humedad, se está levantando el rocío y puede haber humedad en las plantas. Entonces no sería lo adecuado. Al mediodía, con mucho calor, tampoco, porque hay mucha temperatura y sobre las hojas, alrededor de las hojas, sobre la vegetación, y cuando yo voy cosechando y poniendo las hojas y las varitas unas sobre otras, empiezan a tocarse y ese calor hace que se empiece a pudrir y a arder
esa masa vegetal y puede producirse alteraciones que no son las que yo estoy buscando. Así que muchas veces el momento oportuno sería por la tarde, cuando ya empieza a bajar el sol, después de las 4 de la tarde empieza a no hacer tanto calor y puedo realizar la cosecha. Así que estos puntos o estos ítems tengo que tenerlos en cuenta para poder realizar este proceso. Recién mencioné cómo se hacía la cosecha de la manzanilla, sacando florcita por florcita, en la caléndula también. En las aromáticas que son de hoja y que no tienen un tallo principal, sino que tienen una especie de disco basal a partir del cual salen los tallos, que es el caso del orégano, muchas veces del tomillo, la menta, la melisa. Yo lo que tengo que hacer es proteger esa base, porque es a partir de la cual va a rebrotar la planta. O sea, yo la cosecho y son plantas que vuelven a brotar, vuelven a dar masa vegetal, sobre todo las especies plurianuales. Entonces, si yo no protejo esa yema, esas bases, donde van a haber los nuevos brotes, lo corto muy abajo, muy al ras, es probable que tenga problemas para rebrotar esa planta. Además, siempre dejarle algunas hojitas a esos tallos, no cosechar absolutamente todo, porque esas hojas que van a quedar son las que van a realizar la fotosíntesis y van a favorecer el rebrote posterior. Entonces, ¿cuál es la medida para hacer el corte? Estas plantas herbáceas bajas, lo que hago es, tengo en cuenta el suelo, tengo la plantita y yo tomo la medida de un puño. Es decir, este es el suelo, calculo un puño de altura en la planta y a partir de ahí corto toda la parte aérea. En este espacio que me queda de este puño, acá voy a tener palitos, más tallitos y yemas de brotación. Y no voy a lastimar la planta y siempre si mantengo esa altura, esta parte siempre va a estar llena de tallitos y luego va a estar todos los brotes nuevos hacia arriba. El romero, por ejemplo, es otra especie en la cual también tengo que prestar atención cómo voy a hacer los cortes. Generalmente suelen hacerse plantas muy leñosas, muy grandes, porque uno no las va cortando o podando periódicamente. Generalmente en una casa, una planta de romero es muy grande y nosotros no consumimos tanto romero como para cosecharlo todo el tiempo. Si nosotros hacemos un cultivo a nivel comercial, lo que tenemos que tratar es de ir cortando siempre los brotes nuevos y dejando las ramas que se van formando para que sean la base y el origen para estos brotes nuevos. Así que una vez que las plantas ya tienen 2 a 3 años, lo que tenemos que hacer es determinar una altura de corte. Generalmente podemos tomar la altura de nuestro pecho y a partir de ahí de tomar de referencia y todo lo que crezca de ahí para arriba voy cortando. Y todos los años corto en la misma altura. Entonces se me van a formar unos arbustos bajos donde yo voy a tener siempre brotes nuevos, que son los que tienen mayor cantidad de aceites esenciales, más aroma, más sabor. Y todos los años voy a poder ir cortando esos rebrotes. Bueno, van a ver ahora, después de esta explicación que les acabo de dar, una compilación de videos que estuve haciendo en el puesto de capacitación, mostrándoles un poco cómo están las plantas en este momento. Hay algunos problemitas de maleza, pero bueno, eso es resolvible. Pero ya están varias de las especies en condiciones de poder ser cosechadas. Así que bueno, espero que disfruten estos videos y el material que les estamos proponiendo. Nos vemos la próxima clase. Con respecto a qué elementos podemos utilizar para realizar la cosecha, eso va a depender de la cantidad de plantas que tengamos para cosechar. Si es en forma casera, podemos hacerlo con una tijera común, con una tijera de podar, con un cuchillito tipo serrucho, cortes bien netos, ¿no? Tratando de no lastimar las plantas. Si ya tenemos mayor superficie, podemos hacerlo con una cortadora de cerco, podemos hacerlo con una motoguadaña también. Así que hay cosechadoras más grandes también, como tipo cosechadoras de alfalfa, que tienen como unos peines que hacen este movimiento y van cortando, como se hace en grandes superficies en el campo. Eso va variando en función de las distintas superficies, la distinta cantidad de plantas que yo tenga para cortar. Así que me gustaría que en el
en el foro de dudas o en el foro de consultas también comenten ustedes qué experiencia han tenido con el tema de la cosecha, qué han cosechado y cómo lo van realizando.